¿qué tal? Te agradezco que me sigas en el canal Modesto Fismart. Quiero hoy discutir un tema que es fundamental y es responder a la pregunta de qué es un fenómeno exponencial. ¿Por qué es importante? Porque en la naturaleza, en diversos campos de la ciencia, vamos a encontrar procesos que se comportan de forma exponencial. Por ejemplo, el decaimiento de una fuente radiactiva es un fenómeno que sigue un comportamiento exponencial. Cómo crece un cultivo de bacterias, cómo aumentan los intereses de tu tarjeta de crédito, por ejemplo, cómo se descarga o carga un capacitor, todos esos son procesos exponenciales. Y lo que he visto es que la mayoría de las veces los alumnos no tienen una respuesta clara, precisa, coherente a esa pregunta. ¿Qué es un fenómeno exponencial? Seguramente la idea la tenemos. Si preguntas qué es un fenómeno exponencial, si te lo preguntas, probablemente te recordarás que si tú graficas una variable que tiene un comportamiento exponencial, presenta una curva de esa forma, o si en el caso de que vaya decayendo, presenta un comportamiento de esa forma. Sin embargo, esa no es una respuesta coherente, matemáticamente precisa, porque hay muchos fenómenos que pueden presentar variables que crecen de esa forma o decaen de esa forma y no ser exponenciales. Por ejemplo, seguramente recordarás que si dejas caer un objeto bajo la acción de la gravedad de la Tierra y tú graficas la distancia recorrida en función del tiempo, te da una curva que es muy parecida a esta que está ahí. Pero ese no es un fenómeno exponencial. En ese caso específico que he mencionado, la curva que representa la distancia recorrida en función del tiempo de un objeto que cae bajo la acción de la gravedad es una parábola. Por tanto, decir que es una curva que crece o que cae rápidamente no es una definición precisa. Regreso entonces a la pregunta, ¿qué es un fenómeno exponencial? Y es justamente lo que te quiero mostrar. La respuesta precisa a esa pregunta es la siguiente. Un fenómeno es exponencial cuando la tasa de cambio, tasa con S, tasa con Z es otra cosa, es en la que te tomas el café. No, la tasa de cambio. Lo voy a escribir aquí por la relevancia que tiene, de una cantidad, cualquiera que sea esa cantidad. Cuando la tasa de cambio de una cantidad es proporcional a la cantidad en cualquier tiempo. Esa es la definición. Y la he escrito aquí por la relevancia que tiene. Cuando la tasa de cambio de una cantidad es proporcional a la cantidad misma en cualquier tiempo, el fenómeno es exponencial. Punto. No hay nada más que decir. No es que crece rápido, que decae. Esta es la definición precisa de lo que es un fenómeno exponencial. Ahora bien, aquí en esta definición hay dos conceptos relevantes. Uno es este, tasa de cambio, y el otro es este, proporcional. Vamos ahora a ver la relevancia que tiene esa definición, la relevancia que tienen esos dos conceptos y cómo esa definición la puedo escribir matemáticamente. ¿Qué significa la tasa de cambio de una cantidad? Significa la derivada de esa cantidad. Supongamos que tenemos una cantidad A cualquiera. Lo que esta expresión nos está diciendo es que la derivada de A respecto del tiempo, eso es lo que es la tasa de cambio, es proporcional a la cantidad, o sea, a A. Esta expresión matemática que está aquí representa esa frase que he escrito ahí. Es exactamente lo mismo, pero ahora escrito matemáticamente. Ahora observa que esta no es una ecuación. Aquí tenemos un signo de proporcionalidad,
En una ecuación necesitamos tener un signo de igualdad. Entonces vamos a convertir esta proporcionalidad que tenemos aquí en una ecuación. ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacerlo matemáticamente si el signo de proporcionalidad lo cambiamos por un signo de igualdad. Pero siempre que en matemáticas un signo de proporcionalidad lo cambie por un signo de igualdad, debo introducir una constante. Por tanto, voy a escribir la derivada de a respecto de t. En lugar de este signo voy a escribir el signo de igualdad, pero debo entonces introducir una constante que le puedo aquí llamar k por la a que tengo ahí. Y ahora sí, tenemos ahora una ecuación matemática. En este caso, una ecuación diferencial lineal de primer orden que podemos resolver muy fácilmente. Voy entonces a concentrarme en esa ecuación matemática que tenemos ahí. Voy a borrar acá y vamos a resolver ahora esa ecuación matemática y vamos a ver cómo de manera natural sale el comportamiento exponencial. La ecuación entonces que hemos tenido es la derivada de a respecto de t igual a k por a. Una ecuación diferencial que resolvemos fácilmente. La voy a hacer por separación de variables. Entonces lo que vamos a hacer, todo lo que tenga a va a la izquierda y la variable t va hacia la derecha. Y vamos a escribir la derivada de a, el diferencial de a, sobre a igual a k por diferencial de t. Y ahora vamos a integrar para resolver esa ecuación diferencial. Ya sabes que la integral del diferencial de una función sobre la función es el logaritmo natural de la función. Entonces eso me da logaritmo natural de a. Y del otro lado tenemos la integral de k, que es una constante, la constante que introduje al cambiar el signo de proporcionalidad por uno de igualdad, por diferencial de t. La integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Pero la integral de diferencial de t es t, porque la integración y la diferenciación son operaciones inversas. Se cancelan una a otra y me queda simplemente t. Como esta es una integral indefinida, debo agregar una constante. Puedo, por tanto, agregar una constante, digamos, c. Solo un pequeño detalle. Si yo agrego una constante c así como está, es correcto, no hay ningún problema. Pero cuando yo quiera despejar la a de esta expresión, cuando yo quiera reducir esa expresión que está ahí, escribir la constante de esa forma me va a dar problemas. Por tanto, no es conveniente que la escriba así, sino en lugar de escribir esa c, yo voy a escribir logaritmo natural de c. No hay ningún conflicto con eso. Si c es una constante, el logaritmo de una constante también es una constante. Entonces, ya que tengo esa expresión así, ahora vamos a simplificarla un poco. Este logaritmo que está sumando pasa al otro lado restando. Me queda logaritmo natural de a menos logaritmo natural de c igual a k por t. La diferencia del logaritmo es igual al logaritmo del cociente. Entonces eso me queda logaritmo natural de a entre c igual a k por t. Si yo quiero despejar la a, como la a está dentro de un logaritmo, es el argumento del logaritmo, entonces tengo que aplicar la operación inversa a la operación logaritmo natural, que es la exponencial natural. ¿Y qué debo hacer entonces? Debo hacer e elevado al logaritmo natural de a sobre c. Si he hecho e elevado a esto que está aquí, tengo que hacerlo también del otro lado, y queda e elevado a k por t, de esa forma. Pero cuando yo tengo e elevado al logaritmo natural de algo, sea lo que sea, me da esa misma cantidad. O sea que e elevado al logaritmo natural de a sobre c es a sobre c. Por tanto, aquí me queda que a sobre c es igual a e a la k por t. Y por consiguiente, a es igual a c por e a la k por t. O sea que el resultado final de esta expresión, si lo escribo aquí,
es que A es igual a C por E a la K por T. Y como ves entonces, de manera natural ha salido que la A se comporta siguiendo una función exponencial. O sea, es un fenómeno exponencial. Pero ¿qué partió de la idea de suponer que la tasa de cambio de ella es proporcional a ella misma en cualquier instante? Basta simplemente decir que la C y la K son constantes. La K es la constante que introduje cuando cambié el signo de proporcionalidad por uno de igualdad. Y la C es la constante que introduzco al hacer la integración. Esas dos constantes se determinan con los datos del problema. Y esto será un proceso de crecimiento exponencial si la K es positiva y un proceso de decaimiento exponencial si la K es negativa. Conclusión de esto: siempre que un fenómeno es tal que la tasa de cambio de una cantidad es proporcional a ella en cualquier instante de tiempo, el fenómeno es exponencial. Y esa es la definición precisa de un fenómeno exponencial. No hay nada más que buscarle. Es esa la definición. Bien, esto estoy seguro que te será de interés porque los fenómenos exponenciales se presentan ampliamente en todos los campos de la ciencia, en la física, en la matemática, la biología, la química, las ciencias sociales, la ingeniería. Y es importante, por tanto, entender justamente qué es un proceso exponencial. Espero pues que si te ha gustado el video, si ha sido de interés, como estoy seguro que lo será, le des like al mismo, te suscribas en el canal y si tienes algún comentario puedes enviarlo o escribirme a mi correo.